Registrado. Buenos días, Nancy. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión, ¿sí? A todos los que están aquí, gracias por el esfuerzo y a todos los que nos verán en diferido, mucho ánimo para, para aguantar la clase, porque yo siempre digo, bueno, ciencia ficción puedes aguantar 2 horas, pero la clase a veces es más difícil, ¿no? Pues nada, espero que les resulte interesante y que podamos comentar varias cosas de nuestra experiencia. Para comenzar, decirles qué tal Rosa, Joana, que me están saludando por el chat, Nancy. Decirles de que estoy revisando la tarea, ¿ya? La actividad 3. Bien, muy bien, digo yo, no he revisado varios, pero sí que estoy en ese proceso, debo terminarlo entre hoy y mañana. ¿Y por qué les digo todo esto? Bueno, voy a comenzar a presentar porque tengo algunos jueguitos ahí, unas preguntillas, así que les pido por favor unirse a Play Genially. Yo voy a copiar el enlace, se los paso oh, para que puedan unirse al, ya saben, lo colocamos, pero lo dejamos ahí estar para que en el momento de la pregunta vamos en una pestañita al lado, les aparecerá la pregunta, sí, si pueden colocarla en una pestañita ahí de su navegador. Ok, muy bien, Valentina, fantástico. Pues mientras se van uniendo, les comento que a pesar del mucho ánimo que tengo para terminar la asignatura será imposible, porque ya me han convocado a mi nuevo puesto docente y por lo tanto, pues esta será nuestra última clase, ¿ok? El que me va a reemplazar en la asignatura es el profesor Carlos Giraldo, que está en el otro grupo, él imparte esta misma asignatura a otros compañeros suyos en otros grupos y él dará la última clase, hará la clase de repaso y por supuesto quedará en manos del profesor todo lo del examen, ¿sí? Entonces, sí, Rosa, eh, lamentablemente o sea, es así, ya lo veníamos preveyendo, pero no sabíamos cuán rápido iba a ser por los tiempos de la otra universidad, así que pues nada, ánimo, que seguro sale bien. De todas maneras, yo tengo en pendiente con ustedes. Voy a prepararles un recurso de repaso que se los haré llegar con el profesor Carlos, ¿sí? Para que, si ustedes, para los que quieran quedar en contacto conmigo, yo a ver. Bueno, ya están todos para que pueda comenzar. Aquí, ¿cuántos participantes me dice? 7. Ánimo, unirse al enlace y así ya los tengo a todos, porque yo tengo aquí en la clase 22 y solo 7 quieren hacer todos mis ejercicios interactivos, no puede ser. Ánimo, ok, ingresar a ese enlace que les he puesto, voy a volver a copiar por si alguien ha ingresado más tarde, ok. Animarse, porque así vamos un poquito tomando, ¿sí? Viendo qué tal vamos, porque ustedes saben que el examen, como han debido ver en el examen público que tenemos, tiene algunas preguntas para que respondas, o sea, que basado en la teoría respondas cosas y luego hay un apartado, digamos, práctico como tipo de la actividad número 3 donde te daremos ya no a elegir, sino una metodología y tendrás que desarrollar lo que te pidamos. Bueno, generalmente será algo de tu experiencia, o sea, cómo lo vas a aplicar en clase. Entonces, esto que has hecho en la actividad, pues viene muy bien, ¿ok? Como práctica, pero sabemos que hemos llevado más metodologías de las que el grupo eligió una, pero pues hay gamificación, flip classroom, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, ¿sí? El colaborativo generalmente con la mezcla de alguna otro, ¿no? Porque solo colaborativo no,
no es en sí solo, ¿no? Siempre va acompañado el colaborativo a otras metodologías. Bueno, entonces, echarle un ojo al examen público, ¿ok? Bueno, voy a empezar con estos 10 que se han animado. Muchas gracias por entrar. Sí, no pasa nada, las respuestas simplemente es para ver, a ver, recuerdo, no lo recuerdo, ¿sí? Pero ya verán, el recurso que yo les voy a crear será más o menos con preguntillas ahí. Y ya saben, el enlace lo colocamos en una pestaña y seguimos la clase normal hasta que haya el ejercicio. Entonces pinchas tu pestaña que está abierta ahí al lado, ¿no? De tu navegador y comienzas a responder. Ay, perdón. Ok, si desean estar en contacto conmigo, pues les pido llenar este formulario. Luego yo suelo, hace algunos años que he dejado, porque justamente pues, por mi trabajo. ¿Dónde está el examen público? Me pregunta Marjorie. Pues en la plataforma, mira, te voy a mostrar dónde está. Está en la parte de documentos. Documentos. Ah, no, archivos se llama aquí. Es que, ok, en la parte de archivos, tú ves que aquí y abajo está el examen, ¿sí? Si te lo descargas, a ver, sí, verás un examen. Más o menos, o sea, bueno, aquí están las pautas del examen, te dicen qué cosas tienes que hacer. En el examen virtual, ¿sí? En estos espacios donde parece que no habrá nada, les mostrará las instrucciones y luego inmediatamente, por ejemplo, aquí vendrá la primera pregunta y un espacio para contestar. Sí, en ese espacio ustedes tendrán que contestar. Como aquí, por ejemplo, dice, describe qué es el aprendizaje cooperativo. ¿Y cuál es su relevancia en la educación superior? Menciona dos competencias que se desarrollan por los estudiantes. Trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O sea, no es complicado, o sea, son cosas que nosotros ya sabemos, ¿sí? Define el aprendizaje basado en, ejemplifica dos diferencias, perdón, sí, dos diferencias clave con el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? O sea, el basado en proyectos busca un producto, ¿no? Ya se sabe de antemano que es lo que estoy buscando. Quiero que elabores, yo qué sé, una infografía. Quiero que construya o elabores un, ah, un programa. O sea, ya sabe, de antemano ya sabe. En cambio, el basado en problemas se plantea el problema y lo que hace la búsqueda de la solución de ese problema, ¿no? Basado en reglas, normas, y entonces, bueno, tenemos, podemos dar ejemplos, ¿sí? Menciona con tus palabras qué es el Flip Classroom o Learning o Flip Learning. Ejemplifica tres competencias que desarrolla por el alumnado. Ya saben, el alumno está solo en su casa, tiene que aprender solo. Entonces, ¿qué competencias tendrá que desarrollar? ¿Verdad? Siempre está relacionado con las competencias porque básicamente los alumnos están desarrollando las competencias tanto del conocimiento propio de la asignatura. En este caso, se te pide mirar un poco más de forma global, ¿sí? El trabajo, qué es lo que hace el alumno en casa, qué es lo que hace el alumno en el cole. También el trabajo en equipo se hace porque vas a ir al cole, vas a hacer proyectos, vas a hacer otro tipo de cosas, pero en casa, ¿qué vas a hacer? Estudiar solo. Entonces, la parte de la autonomía, por ejemplo, del estudio autónomo es una de las cosas, la autonomía es una de las cosas que se trabaja, ¿no? Entonces, bueno, mm, ok, ¿sí? Entonces ir mirando las preguntas. Por ejemplo, aquí comentamos la clase anterior justamente acerca de describe cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para fomentar comunidades de aprendizaje. Pues cuando yo soy parte de una red, ¿sí? Recibo información, aporto información y cuando realmente siento que soy parte de esa comunidad porque ellos tienen los mismos intereses que yo, no solamente es gente que publica y yo miro, no, esa es una red social donde yo le puedo dar like, lo que sea, pero cuando estoy en una red social donde la gente está continuamente, por ejemplo, todos ustedes, si estuvieran
en un solo espacio interactuando como los foros, pero que fuese algo más dinámico, ¿sí? Como entrar y colocar contenidos, colocar cosas entre todos ustedes, ¿sí? Podrían formar una comunidad de aprendizaje de metodologías activas, cada uno compartiendo lo que hace en en su institución y dando tips para el éxito, ¿no? Entonces, o compartiendo también cosas que no han funcionado y que ustedes consideraban que podía haber funcionado. Entonces, ¿qué cosas puedes mejorar? Entonces, las redes sociales son un espacio idóneo. Recuerdan que yo les puse ahí algunos enlaces a, ¿cómo se llama este? Telegram. Te puedes unir en Telegram, te puedes unir y puedes compartir con otros colegas, puedes escuchar porque generalmente es de interés común las temáticas que se tocan, ¿sí? Por ejemplo, IA en la educación, pues hay un grupo de Telegram de IA en la educación superior, entonces, pues ese puede ser tu grupo de interés, ¿sí? Entonces, las redes sociales facilitan la inmediatez de la comunicación, de que se compartan recursos, contenidos, ideas, se contacte con gente que es prominente, que está en esas redes, ¿sí? O sea, eso no te lo da por otro medio, te lo da la red, ¿no? La red social donde todos pueden participar. ¿Qué tal, Ronald? Bueno, no creo que esté muy difícil si son más o menos en esta línea las preguntas, ¿no? Explica qué es el aprendizaje cooperativo, ejemplifica principales diferencias con el aprendizaje colaborativo. Ya saben que el cooperativo es que busco que todos mis compañeros aprendan, entre que yo aprendo y que los demás también. El colaborativo está basado en la tecnología. El cooperativo depende mucho de la acción del profesor, que está ahí parte de ayudando a los alumnos, ¿no? En cambio, el colaborativo deja que los alumnos trabajen, el profesor no tiene esa implicación, ¿no? Y luego viene la parte de un poco más de situaciones prácticas, digamos, ¿no? Es diseño web, pues, para la asignatura universitaria específica. Bueno, no es que lo construya, me parece que no pedimos nada que se construya o que se mande. Solamente es un planteamiento. ¿Ok? Recuerdan que miramos un ejemplito, por ejemplo, para esto, ¿no? Hemos visto en la clase un ejemplo de una web, pues, que tenía un profesor de ciencias naturales o algo así. Le echamos una miradita muy rápida. Bueno, el web, pues, es un conjunto, es una estrategia que puedes plantear, por ejemplo, en este caso, una serie de enlaces que tú preparas con preguntas de tal manera que el alumno no va solo a buscar en el mundo mundial o en el en el espacio de Internet, ¿no? Sino que va directamente a aquellos enlaces que tú has preparado, le vas dando preguntas, les vas dando enlaces, de tal manera que él va a ese enlace, busca la respuesta y construye una respuesta para ti, ¿no? Entonces, va creando a medida que tú le vas formulando las preguntas y le vas dando lugares donde él puede buscar, ¿sí? Pues esa información para generar ese conocimiento, ¿sí? Entonces, lo primero es, por supuesto, preparar, ¿no? Preparar, tener la idea de para qué. O sea, eso es como un desafío, ¿no? Para los alumnos, las web, pues, que van buscando información sobre algo. Entonces, el profesor lo primero que tiene que hacer en todos los proyectos es preparar. Bueno, yo no me voy a entretener mucho en esto porque la idea es que ustedes le echen una miradita. ¿Qué es un Scale Room educativo en la asignatura universitaria? Incluye objetivos, actividades detalladas, roles participantes. Bueno, de lo que hicimos nosotros. Recuerdan, el skate room, les mostré cómo utilizar las plantillas y todo esto, y hablamos, ¿no? Que hay que, en este caso, siempre el skate room tiene que partir de un objetivo educativo, o sea, nosotros no usamos la gamificación para que se diviertan los alumnos, la usamos con un objetivo de que se repase contenidos, de que el alumno busque o construya algo, ¿sí? Hay skate rooms que le manda a decir al alumno, bueno, digamos, le hace una serie de preguntas, pero hay otros que dice, bueno, elabora una infografía de no sé qué, de no sé cuánto. O sea, no solo le puedo dar preguntas, sino tareas que puede realizar en equipo y subir, ¿no? Al Skill Room. Entonces, mis objetivos educativos, de acuerdo a los objetivos educativos, yo voy a planear qué actividades deberá incluir.
¿sí? Y que puede ser, el escape room puede ser digital o físico, es decir, en el ambiente de la clase. Entonces, ¿qué roles tienen los participantes? Bueno, depende de lo que yo quiera darles. Por ejemplo, voy a definir que los equipos sean de 3 personas, que una persona sea, yo qué sé, el responsable de la tecnología, porque solo él va a poder manejar a partir, o él va a ser encargado del dispositivo de prender, apagar y lo que tenga que utilizarse, supongamos. No estoy diciendo que sea, ¿sí? Otros tendrá que haber algún coordinador del equipo, ¿sí? O sea, tú como los equipos normales. Sí, solo que esta vez van a trabajar eh, bajo una gamificación que es el escape room. ¿Sí? ¿Cómo vas a evaluar? Puedes evaluar haciéndoles una encuesta para saber cómo ellos creen que les ha servido, si ha aportado su conocimiento, si han repasado. Luego tú también puedes ver, como vas a observar, puedes ver en qué cosas hay que mejorar. Haces una autoevaluación de tu producto, de lo que has hecho. Sí, o sea, hay muchas maneras de evaluar una metodología incorporada en el aula, ¿ok? Tanto por parte de los alumnos como la tuya misma. Sí, ya sabes que hay que mejorar. No sé si tienen alguna pregunta o algo, pero yo les había comentado creo que la clase pasada o la anterior, que miraran el examen, porque si lo miran fríamente, no serán cosas, serán en esta misma línea, no lo mismo, pero en esta misma línea, y no habrá ningún problema, porque tienes la idea ya de cómo se hace, al menos has echado un ojito, ¿no? Sí, lo hicimos en clase, por eso es que digo yo que no tendremos muchos inconvenientes, ¿ok? Pero bueno, recordar que voy a hacer ese recurso de repaso y vamos a ir viendo cositas ahí que sirvan mm, para el examen, por supuesto, ¿ok? Bueno, nada. Ah, decía que los que quieran estar en contacto conmigo o quieran ay, permanecer en contacto conmigo luego de lo que es la asignatura misma, uy, puedo, ok, tranquila, Rosa. Ahí está. Entonces, puedes dejar tus datos, que solamente es quién eres, en qué nivel educativo trabajas y tu correo, y asegúrate de colocar bien el correo, porque yo a veces veo eventos aquí gratis, online, donde ustedes pueden comentar y participar, que es una ventaja, ¿no? Entonces, eh, y ustedes mismos formamos un grupo, vamos a formar una comunidad de aprendizaje, ¿sí? De tal manera que cuando alguien sepa algo lo puede comentar y se distribuye a todos los demás, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo beneficioso, siempre nos ayudará, por eso les decía, ya ustedes pueden organizar una comunidad de aprendizaje si comienzan a intercambiar cosas sobre metodologías activas, ¿ok? Bueno, entonces. Eh, hoy día nos toca terminar la segunda parte y espero hacerlo todo bien sobre las comunidades de aprendizaje en la universidad y la relación de universidad y la sociedad, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito de la comunidad de aprendizaje y el aprendizaje dialógico, los fundamentos del aprendizaje y servicio, que, ¿no? Esta parte de universidad-sociedad, cómo se aplica el aprendizaje y servicio, las competencias, roles, ventajas e inconvenientes. ¿Ok? Entonces, hoy día esperamos comprender en qué consiste. Bueno, la clase anterior hemos hablado de esto, que era el primer objetivo consiste en qué consisten las comunidades de aprendizaje y los principios que las sustentan. Luego, hablamos de analizar la importancia de los proyectos de aprendizaje y servicio en esta clase de educación superior y reflexionar sobre la transferencia de conocimiento al entorno social. A ver si nos da para todo. Muy bien, primera pregunta. Eso lo vivo la clase pasada. Estoy viendo a ver si cuánta atención han prestado. ¿Ok? Vamos.
ya saben. Sí, los que no están, colocan en el navegador play.geniali.com y con el código 223611 pueden entrar. Muy bien, ya han resuelto cuatro, cinco, muy bien, muy bien. Seis, tranquilos, que está muy fácil. No entiendo, Imelda, grupo vinculados. ¿Te refieres para, entre compañeros, digo? ¿A eso te refieres? ¿A esa comunidad de aprendizaje que pueden generar ustedes, entre todos ustedes? No sé a lo que te estás refiriendo a grupos vinculados. Ah, ok, ok, a eso, ok. Sí, sí, es importante mantener esa relación de los compañeros, porque tú nunca sabes si Pedrito se le ocurre hacer algún evento, está parte de una organización en algún país y al tenerte vinculada dice, mira, tenemos este evento, si quieres venir, no tenemos estas oportunidades. Muy bien, 11, 12, vamos, ánimo, ánimo. Ok, vamos a resolverlo, ¿ok? Disculpe, profesora, no lo puedo realizar porque estoy ahorita en el celular en el trabajo y se me complica entrar al mismo tiempo al Google mientras estoy trabajando. Y aparte que mi jefe me permite escuchar la clase, pero no hacer muchas más cosas. Ok, Discúlpeme. tranquilo. No, no pasa nada, no pasa nada. Fantástico. Bueno, miras la pregunta aquí, ya está muy bien. A ver, vamos a resolver. Frank, muy bien, Frank. Rosa Valentina y Vivi López, fantástico. Los más rápidos han sido, ¿sí? Y que han dado buena respuesta. Muy bien. Ok, fantástico. Bueno, nada, esto se va moviendo de acuerdo a lo que van haciendo. Muy bien. Entonces, eh, ¿qué es una comunidad de aprendizaje? Son grupos vinculados. Ah, a eso te referías. Yo pensaba que estabas hablando ya. Nada, Rosa. No, Grupos yo me vinculados. refería a la respuesta de acá. Ok, yo estaba confundida y decía, ¿qué estaba hablando de que nos vinculemos. Bueno, nada. Grupos vinculados por un interés en la transformación. Bueno, ahí me equivoqué. Transformación social y educativa. Sí, porque las comunidades de aprendizaje no surgen porque tú estés en un determinado lugar, sino por el interés que tienes en un tema o en una línea de trabajo específica. Entonces, vas es como las relaciones que mantenemos con las personas que están cerca de nosotros, nos relacionamos más con aquellos que tienen temáticas comunes, ¿verdad? Ok, en nuestro texto se habla de un proyecto que se llama Included, donde la universidad, los actores sociales, las familias, los centros educativos se han unido para poder, digamos, crear, por así decirlo, una propuesta, unas estrategias para reducir la desigualdad educativa, ¿sí? Es decir, que haya mayor inclusión educativa de todos los colectivos. Entonces, en 5 minutos vamos a mirar en qué consistía este proyecto europeo. Te ha dado, o sea, este es el resultado más interesante, o sea, que cuando se hace esto, hay las propuestas que salen son genéricas porque se hacen en diferentes contextos y por lo tanto las respuestas van a ayudarnos. Y lo que han hecho es buscar las mejores prácticas de inclusión, ¿sí? De diferentes colectivos y han dado pautas para el mundo educativo sobre cómo trabajar la inclusión. ¿Ok? Sí, funciona todo. Hola, ¿todo bien? Yo me llamo Magdalena Monteiro. Soy profesora y contadora de historias. En esta clase voy a presentar las bases científicas del aprendizaje dialógico, que viene de la investigación Included, un estudio coordinado por el CREA, Centro de Investigación en Teorías y Prácticas de Superación de Desigualdades Sociales de la Universidad de Barcelona, que identificó procesos educativos exitosos que contribuyen a superar el fracaso y la deserción escolar. Hoy vamos a hablar sobre los descubrimientos y resultados de esta investigación.
Es importante que ustedes presten atención porque vamos a retomar este contenido en las demás clases de este curso. El Include Ed fue implementado sobre metodologías comunicativas. Un abordaje donde la construcción de conocimiento se basa en el diálogo igualitario entre investigadores y la comunidad escolar. El resultado es construido a través de acuerdos, de forma que sea fruto de la plena interacción entre todos los participantes. En el origen del proyecto fueron reunidos estudiosos de 15 universidades e instituciones de investigación europeas, representantes de grupos vulnerables, profesores, educadores, familiares y formuladores de políticas en torno a dos objetivos principales. El primer objetivo se enfocaba en la educación y tuvo su representación en las actuaciones educativas exitosas, que son estrategias educativas que se orientan a la cohesión social y a la mejoría del aprendizaje de todos los estudiantes. El segundo objetivo del trabajo fue documentar formas de conectar las iniciativas educacionales a otras áreas de la sociedad como la vivienda, el empleo, la salud y la participación social en general. A partir de esas ideas, el Include Ed se dedicó al estudio de 26 casos en escuelas localizadas en regiones de alta vulnerabilidad. Se verificó que aún en un grupo diverso de estudiantes, los resultados académicos eran alentadores comparados con otras escuelas en la misma situación. Según la investigación, eso fue posible gracias a actuaciones educativas exitosas que trajeron dos importantes descubrimientos. Agrupar a los estudiantes de la forma más heterogénea posible y reorganizar los recursos humanos para atender la diversidad contribuye con el rendimiento académico de ellos. Y la participación de familiares y de la comunidad impacta en la superación de la exclusión social, reconociendo que esa responsabilidad no se limita solo a la escuela. En los cursos de grupos interactivos y participación educativa de la comunidad, usted podrá saber más sobre esas contribuciones. Las actuaciones educativas exitosas identificadas por el Include en las escuelas pioneras del proyecto ya fueron aplicadas en otros contextos y obtuvieron excelentes resultados. Se comprobó entonces que son prácticas que, aplicadas a otros contextos, producen los mismos resultados, mejorando considerablemente el éxito académico y la convivencia entre todos. De ese modo, es posible utilizar perspectivas geográficas, culturales y sociales que son muchas veces usadas para legitimar desigualdades, como base para la implementación de políticas educacionales transformadoras. Las experiencias con esas acciones muestran cómo es equivocado el discurso que culpa a los estudiantes o al ambiente por el fracaso escolar, especialmente cuando se trata de minorías. Se descubrió que cuando esas acciones son implementadas en escuelas ubicadas en áreas desfavorecidas, con predominio de estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad, los resultados mejoran. Queda claro en este escenario que lo crucial no es la composición del grupo de estudiantes, sino el tipo de acción educacional implementada. Me gustaría que, después de esta clase, reflexionaran sobre las condiciones actuales de enseñanza en la escuela de su barrio o de su comunidad, lo que hay de positivo y de negativo en el medio actual. Cómo transformar en más humana y productiva la convivencia entre empleados de la escuela, profesores, familiares y comunidad en general. Su escuela puede tener más interacciones con los familiares y también entre los estudiantes, de modo que esto proporcione avances en el aprendizaje. Un paso que, si es dado en conjunto y de común acuerdo, puede traer muchos beneficios para todos. Gracias por la compañía y hasta la próxima clase. Ok, ¿qué les ha parecido? Este es el proyecto que se nombra en nuestro texto, ¿sí? Es un proyecto europeo, como bien lo han visto, la Universidad de Barcelona lo llevó adelante. ¿Qué les ha parecido de lo que han visto? Muy necesario, Bueno, digamos, gratis en la mejora diaria de la formación académica y de la comunidad. muy bien, gracias, Evaristo. Ahora sí, lo A que mí, yo estaba viendo era el tema del mejor manejo para la interacción
desde afuera, ¿no? Desde afuera hacia adentro, ya por la parte social, por la parte de familiares, el apoyo que es muy importante para el desarrollo de estos alumnos, para la inclusión dentro de los centros educativos. Y si tenemos un respaldo desde afuera de la institución educativa, yo creo que ese alumno ingresando a ser un alumno va a tener mucho más respaldo, ¿no? Eso también, por ahí creo que también va la idea muy interesante de esta comunidad. No sé si estaría de acuerdo conmigo, profesora. Sí, o sea, la interacción, primero, lo primero ha sido, yo lo que recalco, ¿no? Aquí es que los investigadores y la escuela y todos los actores sociales en los cuales han participado en el proyecto han tenido, han hecho un aprendizaje dialógico, porque no hay otra manera, es decir, en una situación de igualdad donde los investigadores no llevan soluciones, simplemente van a escuchar, van a recabar y comienzan a articular, ¿no? Todo aquello que se dice, se hace, van mirando las prácticas educativas, qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. Me parece a mí súper interesante esto y que todo deriva hacia unas nuevas políticas educativas, ¿sí? No sé si en sus países, cómo está esto de la inclusión, por ejemplo. Hay colectivos que generalmente han sido excluidos, por ejemplo, los niños en la escuela, y voy a hablar porque ya no llegan a la universidad donde ustedes están trabajando, pero los niños con síndrome de Down, por ejemplo, antes no iban a la escuela con todos los niños, por lo menos en mi país, no, los niños con síndrome de Down no asistían a la escuela. No sé qué pasa en sus países. No, acá en Argentina, perdón, que haga referencia a Argentina. Sí, los niños Down van a escuelas comunes, e incluso hay chicos con un autismo no muy severo, que también participan de la educación en las diferentes escuelas. Es decir, hay distintos tipos de inclusión social. Además, todo programa de comunidad aprendizaje y aprendizaje dialógico, disculpen que siempre me retrotraigo a los proyectos de extensión, ahí en los proyectos de extensión consideramos a la extensión universitaria como una actividad dialógica e interactiva. Entonces, todos los proyectos que están involucrados en la educación van en ese sentido. Gracias, María Liliana. Efectivamente, ¿no? La patita, la universidad tiene tres y una de ellas esa parte de la interacción social. Quiere tener ese diálogo abierto con la sociedad. Gracias y gracias por tu aportación de la realidad de tu país, Ronald, ¿sí? Luego Brenda y luego Evaristo. Sí, profesora. Sí, acá, por ejemplo, en Cusco, se veía mucho ese tema de la no inclusión, ¿no? Y había mucho problema, había problemas con la prensa en los centros educativos, donde las personas denunciaban que algún alumno con alguna discapacidad leve o moderada no pueda ingresar a los colegios, de ámbito normal, lo que ellos lo denominaban. Es por ello que, por ejemplo, acá en Cusco, por ejemplo, ya se diversificó ese tema de la enseñanza. Por ejemplo, ya existen instituciones privadas, ¿no? Privadas, y también públicas, que ya atienden solamente a niños con Down. Entonces, ya no hay necesidad de poder, ya hacen una educación directa ya para ellos, ¿no? Dirigida a ellos, ¿no? Igual a los que tienen problemas de sordera, mudez, de ceguez, ¿no? De discapacidad motriz, ya existen ya para estos, ya totalmente diversificados. Entonces, en ese aspecto, y ellos, por ejemplo, ya salen al mundo laboral donde hay una ley acá en Perú donde dice que el 5%, si no me equivoco bien, de personal ya tiene que ser con alguna discapacidad, ¿no? Que tengan que emplear en esto. Entonces ya estos centros educativos ya los preparan. Aparte que los educan, también los preparan para un mundo laboral. Eso sería mi aportación acá de mi país y de mi ciudad, señor profesora. Gracias. Gracias, Ronald. Evaristo, te Sí, escuchamos. señora. Donde trabajo, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, enfatiza mucho sobre el manejo
del lenguaje inclusivo, de los manejos, no solamente el lenguaje inclusivo, sino hay varios fonoaudiólogos, apoyan a los profesores directamente, hay muchos estudiantes he tenido dos estudiantes con Down, uno que tuvo varios con pérdida de movilidad. Y en la institución siempre se basa en que todos estudien y todos, no solamente tengo esa situación, sino también reinsertados del conflicto armado colombiano. Recordar en enfatizar en aspectos que que no solamente recordar el aspecto de la violencia y todo, por ejemplo, en la materia de transversal que yo doy de derecho, las tres materias de derecho que doy, sino enfocar en cómo pueden ellos mismos construir la sociedad y ellos impulsan proyectos en el departamento de emprendimiento y establecen ese estilo así muy especial con ellos. Entonces, se quedan mucho Gracias. en eso. Gracias. Gracias, Evaristo. Entonces, la institución tiene medidas de incorporación y educativas para diferentes colectivos, para la inclusión de estos colectivos, ¿verdad? Entonces, me parece interesante. Es Eh, correcto. eh, gracias, Brenda y Francisca. Sí, bueno, yo también soy de Perú, igual que Ronald, y bueno, yo sí estoy en Lima, que es la capital, y aquí sí es muy marcada la diferencia entre la educación privada y la educación estatal. La brecha de verdad es muy grande. Entonces, en el caso, por ejemplo, de estudiantes con necesidades especiales, llámese espectro autista, Down o lo que fuere, si bien ya existe una normativa desde el Ministerio de Educación, etcétera, como para incentivar a la inclusión, entre comillas, a que todos estemos en un mismo espacio, en los mismos colegios, en la misma aula, sucede que en la práctica no se da realmente así. Primeramente, por ejemplo, si las personas tienen recursos, lo que van a hacer es sí o sí poner a sus hijos en una escuela privada, porque la educación estatal es muy deficiente. Entonces, nadie con recursos se le va a ocurrir poner a sus hijos en una escuela estatal. Y la escuela privada tiene sus propios, es relativamente autónoma, tiene sus propias políticas respecto al tema de recibir alumnos con necesidades especiales. Yo diría que están más abiertos, pero también viene el problema de que no necesariamente cuando ya tienen a los alumnos ahí saben manejar esas diferencias y al final en un ánimo de incluirlos y de ponerlos en el mismo ambiente con todos, a veces los perjudican porque no Mm. saben cómo manejar, cómo brindarles herramientas para el aprendizaje considerando sus diferencias, ¿no? Entonces, a veces las personas con recursos dicen, no, a que lo ponga yo en una escuela donde van a intentar atender sus necesidades, pero no lo van a lograr porque no tienen cómo, no saben realmente cómo, no lo hacen bien, mejor lo pongo en un colegio especializado para, ¿no? Entonces, una Ok, escuela sí. privada especializada para espectro autista, para neurodivergencia, ¿no? O sea, entonces al final ese ánimo de inclusión, paradójicamente, irónicamente, termina en segregación, o sea, termina en voy a irme específicamente a una escuela para Down, a una escuela para Ujú. neurodivergencia, ¿no? Entonces, ese es el problema. O sea, desde el punto de vista de las políticas y todo, sí se incentiva, se dice, efectivamente ya hay una política incluso laboral que hace que las empresas tengan un porcentaje mínimo de personal con discapacidad, etcétera, pero en la práctica esa integración que se trata de hacer en el aula, en el ámbito escolar, no siempre está bien llevada. Ok, gracias, Brenda, gracias por tu punto de vista. Creo que tenemos a Ah, ah, Francisco y Adrián, pero disculpen, ¿me permites, Adrián, un segundito? sí, Quería comentar para orientarlo, o sea, la temática la he lanzado justamente porque hay colectivos excluidos y este proyecto del Includet busca que colectivos desfavorecidos como aquellos que tienen alguna diferentes capacidades, los colectivos con diferentes capacidades o en el caso de la economía, que sean colectivos en riesgo de exclusión social, por ejemplo, o sea, bajo qué condiciones. Ahí está la capacidad de los investigadores de la universidad. O sea, yo veo un problema y lo que busco es una alternativa, ¿sí? Si veo que los profesores no están formados, una de las alternativas desde el ámbito académico será
proveer de esa formación que le está faltando a los profesores para lograr un entorno mucho más inclusivo en sus aulas, ¿no? Manejar la diversidad desde la docencia y desde la academia. Entonces, aquí se abre un panorama de estudio para ustedes y de posibilidades para sus instituciones, ¿sí? Para ofrecer realmente a la sociedad lo que está necesitando. Pero todo a partir de ese diálogo que ustedes lo están observando, sería bueno dialogar con las familias, ¿verdad? Dialogar con los problemas de los profesores, los problemas de las familias. Además, vieron ustedes que en este proyecto han participado gente que trabaja la parte de las políticas educativas, las familias, los educadores, los investigadores, o sea, un conjunto, ¿no? Entonces, de personas que a través del diálogo comienzan a buscar alternativas y han llegado a ciertas conclusiones. Entonces, les animo que desde la academia ustedes puedan hacer esta intervención. Vamos a dar tiempo, unos minutitos a Francisca y luego a Adrián y ya con ellos yo continúo en la temática, ¿ok? Bien, gracias, profe. Bueno, yo quisiera comentar que experiencias como esta de Includer me parecen que son muy beneficiosas porque para nosotras, nosotros quienes entendemos y queremos esto, el concepto de la educación y lo entendemos y deseamos aplicarlo, ¿verdad?, en nuestras vidas, eh, entendemos también que la educación es un proceso que no solo, que trasciende, digo, a la academia y a la educación formal, sino que la educación y el aprendizaje es algo que lo comprendemos y lo abrazamos como algo que es para toda la vida y que nunca dejamos de estar en esta dinámica constante de aprender. Y aprender significa, más allá de lo formal, más allá de la academia, de poder convivir como sociedad y de reconocernos y de aceptarnos y de querernos y de respetarnos dentro de todas nuestras diferencias. Y además haciendo el punto de que la educación yo lo vivo en mi propia vida, ¿no? De manera empírica. La educación es una forma de entregar movilidad social. Y la movilidad social tampoco se entiende exclusivamente en la adquisición de dinero, sino la movilidad social tiene que ver con esta apertura de mente que nos permite ver el mundo y la realidad de una forma que se escapa de eso que nos dijeron que tenía que ser, del que es bueno, del que es malo, del que sabe, del que no sabe, del que se ve formal o estandarizado hacia afuera o tal. Entonces, yo creo que eso es las ventajas de un proyecto como este. Y nosotras que estamos en la academia, que investigamos, que somos parte de comunidades educativas y que somos docentes, es algo que debemos reforzar permanentemente en nuestro entorno. Porque es eso, es recalcar la importancia que tiene la educación en todos los aspectos de la vida y las diferencias y la cohesión social es algo que nunca debemos perder como norte porque es lo que nos lleva al éxito. Demostrado está, la historia nos ha abofeteado una y otra vez, ¿verdad? Que cuando no existe cohesión social, de ahí para adelante todo se derrumba, todo se desmorona y eso es lo que tenemos que nosotros siempre ayudar a construir o evitar que eso suceda en nuestras regiones. Gracias. Gracias, Francisca. Eh, Adrián, Sí, profesora, ¿qué tal? Yo también soy de Perú y es cierto lo que estaban mencionando mis compañeros, pero acá también hay una cosa que recalcar muy importante. Según la normativa de la educación, te dice que un alumno con algunas habilidades especiales, como se denomina hoy en día, equivale a 5 alumnos. Por lo tanto, se recomienda que si tienes un alumno con esas necesidades, deberías de reducir tu aula. Estamos hablando de que normalmente en un salón de clase en el Perú, en la forma estatal, tenemos 40 alumnos, a veces más. Entonces, acá hay dos cosas. Se tiene que reducir y aparte, cuando tienes 2 o más alumnos, cada 4 alumnos necesitas un asistente adicional por clase. O sea, si tienes 5 o 6 alumnos, necesitas el profesor más 2 asistentes y tu clase se redujo a 16 personas. Lo cual ya la realidad del país no lo permite, porque lógicamente no tienes el personal, no tienes los formadores adecuados y no tienes la cantidad de colegios para reducir tus alumnos dentro del aula. Esto genera de que la institución misma te dice, no, tú trata de hacerlo, tú puedes, ese es tu don como docente, tú tienes que ver cómo trabajar. Entonces, lógicamente, empiezan a ver las desigualdades en clase entre el alumno
que termina su tarea mucho más rápido y se pone aburrido y se pone a hacer bulla y demás, y el profesor lo tienes con 4 o 5 alumnos con necesidades y tienes el aula ya dividida en 3 o 4 grupos, donde tienes a un solo docente y con un temario que te obligan a seguir y culminar. Entonces el profesor está peleándose en sí mismo entre tengo que terminar mi clase, tengo que acabar la currícula, tengo que hacer que este alumno no haga bullying y tengo que... Entonces, no es que la gente no quisiera, sino que a veces la misma normativa no te lo permite porque no tenemos la infraestructura para poder realizarlo. ¿Cómo Ok, reduces un aula de clase de 60 alumnos, de 50 alumnos, a aulas de 12 alumnos? ¿Y dónde pones a los otros 48 alumnos que te quedaron? Necesitas otra institución educativa. Y la política, el gobierno como tal, no le da la gana, o el sistema en el cual tú puedas invertir, porque si tú quieres en una provincia, la UGEL decide mejorar la institución, tiene que pedir permiso a la regional o la distrital a la regional a la provincial y la provincial al gobierno. Entonces te dicen, sí, no hay problema, te mandan el dinero, tiene que pasar por estos 5 caminos y después mandan la investigación a ver si la plata fue adecuada. Y a la final es un trámite de un año donde sí o sí vas a salir perjudicado porque de alguna forma algo se perdió. Entonces, la misma SUGEL dice, ¿para qué me voy a tirar todo este problema si en realidad ok, no es que me vayan a ayudar y dar el dinero para yo mejorar mi factura? Va a ser un ok, problema que me van a llevar a un juicio, porque termina sin juicio, sí, Adrián, Adrián. entonces, sí, Adrián, agradezco los aportes y agradezco tu visión porque, claro, estás planteándonos una situación del contexto educativo, ¿no? Entonces, desde la educación, nosotros como educadores, desde el ámbito de la academia, podemos aportar con lo que nosotros, nuestro conocimiento y nuestras habilidades y todo lo que podamos en nuestras capacidades de investigación podemos aportar a este ámbito siguiendo este buen ejemplo, ¿no? De llamar, primero ver lo que ellos han planteado a través de este proyecto, de cómo podría ayudarse en la escuela y si esto funciona en nuestro contexto o no funciona. Y si no, hay que mirar, hay que evaluar y buscar la manera de las propias dinámicas de nuestro contexto para buscar alternativas de solución, ¿sí? Entonces, sé que a veces es complejo, pero nosotros estamos llamados a eso, por eso investigamos desde la universidad, ¿ok? Entonces, este proyecto, un proyecto de diálogo, basado en el diálogo con los actores, es un claro ejemplo del aprendizaje dialógico y de la comunidad de aprendizaje, porque todos han tenido que aprender, estaban reunidos bajo un solo enfoque, una sola necesidad, y han aprendido y han planteado soluciones. ¿Ok? Entonces, aquí les voy la otra preguntilla. ¿Sí? A ver, ¿la universidad es una comunidad de aprendizaje porque existe apoyo mutuo, falso o verdadero? Es al toque. Sí, 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 sí. Sí. Vamos, rápido, rápido, rápido. Que ya lo resuelvo para pasar porque mira, nos hemos quedado sin tiempo en el día. No te puedo escribir Vamos. en el chat, ¿no? No puedo ingresar Ah, con el celular al sistema. ah, tú ya me estás respondiendo ok, 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 muy bien. Au. De repente no sea bueno responder en el chat, profesora, no lo sé. No pasa nada, no pasa nada. Ok, Bueno, lo gracias, voy a profesora. resuelto. La idea es que es verdadero, porque tú en una comunidad de aprendizaje, una de las características es justamente eso, ¿no? Que se aprende en grupo y pues nada, nos apoyamos unos con otros. Otra pregunta. El aprendizaje dialógico se basa principalmente en el estudio individual y la transmisión unidireccional del conocimiento, sin necesidad de interacciones comunicativas con otras personas. Bien, muy bien, muy bien. Falso o verdadero, falso o verdadero. Ok, lo resolvemos porque estamos ya
falso, ¿no? Porque el aprendizaje dialógico justamente es el diálogo entre otros, ¿sí? Y esto está basado en las teorías de aprendizaje, ¿sí? Que la teoría del aprendizaje constructivista se basa justamente en la parte del diálogo, ¿no? El lenguaje es el medio por el cual las personas van a aprender, ¿no? Está Vygotsky planteando toda su teoría. De aquí, selecciona algunos principios de aprendizaje, del aprendizaje dialógico. Clic, 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 clic a los que son de aprendizaje dialógico. Ahí ya está costando un poco más, ¿no? Veo tres. La pregunta la voy a invertir. ¿Cuál no es un principio del aprendizaje dialógico? Decirlo igual por el chat si quiere. ¿Cuál no es? Nadie se anima, ¿no? Ajá, no estudiaron. Competencia individual es la única que no entra ahí. Ah, muy bien, María Liliana, muy bien, fantástico. Ahí está, Ahí la Luis, agarré. muy bien, Brenda, Luis, Ronald, muy bien. Justamente lo que decíamos hace unos minutillos, ¿sí? Fantástico. Entonces, repasar los principios de cada uno de las metodologías activas va a ser bueno saberlas, ¿sí? O al menos tener un conjuntito de algunas que realmente las sentimos muy, muy fuerte. Así que nada, Efraín, muy bien, tercero, entre todas nuestras preguntitas, segundo, Brenda, muy bien. Y ahora el primero, a ver, vamos, ¿quién es FR? Fran, muy bien, fantástico. Lo han hecho estupendamente. Así que, fantástico. Ahora voy a cerrar esto para continuar. Y hablando del aprendizaje servicio, ¿sí? Eh, bueno, como en todo hay bastantes definiciones, ¿sí? Pero son experiencias o programas específicos. Esto no tenemos que olvidar, son algo muy específico, muy relacionado con en el currículum que nosotros vamos a impartir, ¿sí? En el caso de nosotros, de la universidad, tiene que estar muy relacionado con lo que hacemos, ¿sí? Desarrollados por grupos para jóvenes, en este caso nosotros con nuestros alumnos, ¿sí? Adultos o con adultos, en el contexto de instituciones educativas u organizaciones sociales, ¿sí? Entonces, el aprendizaje de servicio es justamente eso, que queremos aprender a través de hacer servicio o queremos fortalecer esas competencias por las cuales estamos ahí en la universidad, ¿no? Y se basa en la propuesta de Dewey que dice, vamos a aprender haciendo, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros vamos a la necesidad que vemos, vamos a buscar una solución y vamos a trabajar con ella, ¿sí? Para lograr eh, del pensamiento a la acción y de la acción al conocimiento, ¿no? Entonces, Dewey se basa en eso. Dice que si tú crees que tienes algún conocimiento, ¿sí? Primero tienes una idea, un concepto. Cuando lo llevas a la acción, ese concepto es cuando realmente tienes conocimiento, ¿no? Entonces, este es el aprender haciendo. Eso es muy dentro de lo que es las teorías constructivistas, se conoce bastante bien. Eh, ¿En qué se fundamenta el aprendizaje basado en servicio, el aprendizaje de servicio? Pues primero que tiene que detectar necesidades reales de la comunidad, ¿sí? Aquí era de colocarle numeritos, pero bueno, yo le he puesto flechitas. La segunda es la definición de una actividad de servicio que pretendes trabajar o con la que vas a contribuir a esa necesidad que has detectado, cómo la puedes tratar de solventar. Muchas veces no lo solventarás del todo, pero intentarás minimizar su efecto. Y la adquisición de contenidos, competencias, valores propios del estudio mismo de nosotros, cómo lo vamos a ir aplicando, o sea, vamos a adquirir mayor significado a todo lo que aprendemos en la clase cuando lo ponemos en práctica. ¿Ok? ¿En qué se fundamenta? ¿Cuáles son las características del aprendizaje servicio? ¿Sí? El, el protagonismo activo del estudiante. ¿Por qué? Porque queremos que él
comience a pensar en las posibles alternativas para darle una solución a ese problema que han identificado. También parte hasta de la misma identificación del problema con los alumnos. Los alumnos tienen que ser los que identifiquen los problemas para que puedan proponer cómo solucionarlo. Otra característica es el servicio solidario. ¿Por qué? O sea, como profesionales tienen que estar comprometidos con la sociedad. Nosotros formamos personas, no estamos formando máquinas, ¿no? Entonces, necesitamos que el que se forma con nosotros pueda tener esa sensibilidad hacia la comunidad y pueda responder a esas necesidades. O sea, nosotros formamos gente, formamos a los alumnos en el conocimiento de la academia para que sirva a la sociedad de la mejor manera. ¿Sí? O sea, ponga al servicio de la sociedad su conocimiento. Y los aprendizajes intencionalmente planificados, por supuesto. Nosotros no hacemos nada que no vaya con nuestro contenido. ¿Sí? Alguien decía, es que le van a decir al profesor, es que tengo que avanzar, tengo que terminar la currícula, efectivamente, ¿sí? Necesitamos, efectivamente, necesitamos que esto esté articulado con lo que nosotros estamos haciendo. O sea, nosotros no hacemos nada fuera de lo que no necesitamos, ¿sí? Entonces, lo hacemos con una intencionalidad para que el alumno aprenda. Les voy a dejar este vídeo en esta presentación porque ya no nos alcanza el tiempo para que vean, digamos, aquí hace un resumen del aprendizaje de servicio y desde la Universidad de Granada, me parece que es, o sea, cómo lo plantean, ¿sí? O sea, como es desde una universidad, ya lo verán ustedes que será bueno para echarle un ojo, ¿sí? Y este vídeo está en YouTube también, ¿sí? Las fases para implementar el aprendizaje de servicio. Primero, el punto de partida. Primero vamos a partir de algo real, ¿sí? Y hacer que los alumnos y ustedes planteen. Ustedes plantean una idea y vean qué problemas identifican o planteen la situación y que los alumnos digan, ah, pues este es el problema. Identifican el problema para poder darle una solución, ¿sí? Motivar al grupo. Motivamos cuando ya desde ya el alumno es parte de la solución, ¿ok? No solamente es alguien que está ahí esperando que le digas qué va a hacer, ¿sí? Sino que plantea el proyecto. Y en ese vídeo anterior van a ver una alumna que de arquitectura de aquí, que con sus profesores termina el proyecto de grado haciendo un proyecto que va a ir a implementarlo a Kenia, ¿sí? O sea, consiguen, o sea, no solamente el alumno plantea la idea, sino que consiguen los fondos, consiguen los patrocinadores, o sea, consiguen, o sea, es una cuestión de movilizar muchas cosas, ¿sí? Entonces, el alumno tiene que estar implicado, tiene que ver quién puede colaborar, quién podría ayudar a, ¿no? O sea, si se puede recaudar fondos o alguien que dé algún tipo de recurso, la universidad que va a dar, ¿sí? O sea, es una cuestión de que comience a pensar como un profesional, porque cuando nosotros pensamos, yo cuando comienzo a pensar en un congreso que puedo hacer en mi país, por ejemplo, yo inmediatamente comienzo a ver quiénes son mis socios estratégicos, de dónde voy a sacar el dinero para pagar para que vayan los ponentes, dónde voy a ir a negociar con el auditorio para que nos lo alquile más barato, ¿sí? O sea, me movilizo, ¿verdad? Pues lo mismo con los alumnos. Los alumnos tienen que comenzar a esta tarea porque eso es lo que van a hacer durante toda su vida, ¿sí? Entonces, luego, pues nada, hay que planificar una vez que tú ya tienes la idea, los alumnos tienen la idea, pues comienzan a diseñar un plan, ¿sí? Y en ese plan tú no tienes que perder de vista lo que tienes que hacer, porque tus alumnos tienen que movilizar el conocimiento. Has planteado la situación porque sabes que con conocimiento de tu asignatura o con ciertos conocimientos, ellos van a poner en práctica eso que han aprendido, ¿sí? Entonces, no tienes que perder de vista eso, porque el momento que el profesor deja muy sueltos a los alumnos o él mismo se pierde en la emoción, ya no hay ese efecto que estamos buscando, ¿sí? Debemos realizar el proyecto, es decir, una vez diseñado y viendo bien articulado con todos los actores necesarios, pues lo ejecutamos. Y una vez ejecutado, lo que tenemos que pedir a los alumnos siempre es una reflexión. Siempre que hagas algo, cualquier actividad, cualquier cosa que introduzcas, tienes que pedir a los alumnos qué piensan acerca de eso, ¿sí? Porque si no, no tienes un feedback, no solamente cuánto sacan bien, sino qué piensan de lo que han hecho, ¿ok? Y luego está la evaluación, ¿ok? Hay que evaluar el resultado, el impacto que ha logrado y
a través de indicadores, tienes que hacerte tú también una autoevaluación, no siempre tienes que echarte las flores, sino tienes que pensar qué hicimos mal, qué planteé mal, que sí, si se salió por otro lado, aunque haya tenido éxito, no salió como tú esperabas, aunque ha tenido éxito, tú tienes que plantear qué cosa falló para que se fuera por ese lado el proyecto, ¿sí? Bueno, yo ahora voy a hablar, no voy a preguntar nada. Sí, soy de esos profes que ahora me toca hablar porque si no, no termino el contenido, ¿ok? Entonces, ¿cómo se aplica el aprendizaje de servicios? Según este autor, Bartlett, en el 2018, él indica, primero tienes que preparar más o menos la misma fase de las características, ¿no? Vas a prepararlo. ¿Qué vas a hacer? El esbozo de la idea. ¿Con quiénes? Con los alumnos, por supuesto. Luego vas a establecer alianzas con socios, vas a buscar a tus socios estratégicos, luego vas a planificar, vas a decir qué vas a hacer primero, qué vas a hacer después, sí, y cómo se articula eso con tu contenido. Luego en la realización vas a preparar todos los grupos de proyectos, vas a separar a los alumnos, van a decir cómo van a comenzar a trabajar. Aquí hay una parte de preparación esencialmente de cómo se va a llevar adelante la parte de los alumnos. Y luego hay que ejecutarlo, ¿sí? Llevar adelante y verán ahí que puede ser cualquier pequeña cosa, tampoco puedes pensar, ah, pues aprendizaje de servicio, uy, ¿dónde tengo que hacer una obra tremenda? Yo les voy a comentar el caso de un cole, ¿ya? Cierra el proyecto y hay la evaluación, ¿ok? Bueno, ejemplo de un cole. Ocurre que en el colegio aquí los alumnos van a clase y se olvidan la chaqueta. Al día siguiente va otro, se olvida el jersey, pero siempre van dejando cosas en el cole. Y entonces el director dijo, bueno, ¿qué hago con tanta ropa aquí que nadie recoge? Porque les comentan, mandan comunicados, dicen, mira, tenemos en la secretaría las prendas que los alumnos han dejado en el colegio, por favor, pedimos que pasen a recogerlas. Pero nadie pasa a recogerlas. El director da un tiempo, nadie pasa a recoger y tiene un conflicto porque tiene tanta ropa ahí de invierno porque generalmente van súper abrigados en invierno, pero cuando ya está cambiando el clima es cuando ahí se olvidan las prendas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el director? El director dijo, bueno, tenemos esta ropa, nadie la reclama, y muy cerca de aquí tenemos un centro de acogida, ¿sí? Si hay un centro para personas vulnerables que van, no es de acogida, se llaman roperos o algo así, donde llevan ropa en buen estado. Entonces, el director, pues, planteó a los profesores si podían hacer una actividad de servicio con los alumnos. ¿En qué consistía esta actividad de servicio? Pues tenían que lavar, costurar, colocar botones si faltaba, pero tenían que ponerla en buen estado, planchar. Entonces, armaron tal en el cole, o sea, los profesores estaban implicados, llevaron las planchas, los alumnos, las familias, les comentaron a los que querían, les invitaban a un día para trabajar todo esto. Pues nada, las familias se implicaron, lavaron las ropas, volvieron al cole, hubo el día de planchar y preparar todo y con los alumnos, todo esto con los alumnos. ¿Por qué? Porque se necesitaba desarrollar una mentalidad de colaboración, de cooperación hacia la sociedad, hacia la necesidad que tenían en el barrio. Tenían este ropero que servía a la gente vulnerable de la zona. Los que hicieron, pues todo esto se hizo con los alumnos. El director pensó la idea, pero luego la trasladó a los alumnos y los alumnos que querían participaban en el proyecto porque era a nivel del colegio. Al final, pues tenía tantos alumnos participando, familias, profesores, y el director decía, pues al final tenía aquí a todo el colegio el día que teníamos que hacer todas las cosas y fue un éxito para él. Entonces, año a año, sigue haciendo esto mismo, como los chicos todos los años se olvidan cosas, pues cada año hace la misma actividad y nos comentaba que tenía el mismo éxito cada año. Y los chicos que habían hecho el año anterior la actividad repetían porque les gustaba hacer este tipo de actividades. Entonces, vamos creando una conciencia, ¿sí? Pero en el caso de la universidad, tú ya no puedes pensar de que vas a recolectar ropa, ¿verdad? ¿No? Pero puedes hacer otras acciones con tu conocimiento, con la capacidad que tienen los alumnos de intervenir en la sociedad. ¿Y qué es lo que buscamos cuando hacemos esto? Que desarrollen competencias.
¿sí? Las competencias instrumentales, que son aquellas muy cercanas a tu asignatura que quieres tú desarrollar, ¿sí? Como la capacidad de análisis, síntesis, de organizar, planificar, porque tienen que hacerlo todos ellos, orientados por ti, por supuesto. Tienen que tomar decisiones, resolver conflictos, porque siempre que trabajas con personas y con otras personas externas a tu institución, habrá siempre alguna cuestión que resolver, ¿sí? Entonces tienen que ser capaces de ir desarrollando esas competencias, también las interpersonales, que trabajo en equipo, siempre sale la del trabajo en equipo, habilidades, por ejemplo, de comunicación, ¿no? También de trabajar en contextos internacionales. Esto les prepara a los alumnos a no tener miedo, a enfrentar un contexto incierto cuando salgan de la universidad, pues ya no será tan incierto porque ha tenido contacto con la realidad. Y las competencias sistémicas, ¿sí? Como la habilidad de investigar, ¿sí? Porque tiene que investigar. A ver, en esta fase de preparación, si el alumno, aquí tú tienes que plantearles, pues para resolver el problema, cuando estén por realizar en esta parte de preparación para el proyecto de grupo, necesitamos saber bien esto, lo otro, ¿sí? De tu contenido. ¿Qué es lo que necesitan los alumnos saber? Entonces es ahí en el momento, en la parte de realización, en la parte de preparación del proyecto, cuando el alumno sabe que necesita estudiar, repasar, sí, indagar un poco más, preguntar a sus compañeros, ¿sí? Para tener la suficiente solvencia para ir a la realidad e intervenir. ¿Ok? Entonces, ¿qué roles pueden desarrollar nuestros alumnos en el aprendizaje de servicio? Por ejemplo, aquellos que saben un poco más sobre la temática, porque se les da mejor, porque ahí tenemos esos alumnos que se les da mejor ciertas cosas, ¿sí? En la temática que implique la actividad de aprendizaje de servicio que tú quieras enfrentar, por ejemplo, puede ser el asesor de sus compañeros, o puede ser alguien aprendiz, porque van a trabajar con otras personas externas y puede tomar el rol de aprendiz o aprendiz de su propio compañero. Investigador, porque hay personas que pues van aportando ideas, van buscando, ¿no? Están con el chat GPT a la mano, con sus dispositivos móviles, entonces que se encargue de investigar y de buscar fuentes fiables, por ejemplo, ¿no? El acompañante, el reivindicador, ¿no? El rol de sensibilizador de los derechos y deberes, por ejemplo, y esto viene muy bien porque como estamos trabajando en la sociedad y efectivamente tenemos que verlo así. El actor, ¿no? Como el que ejecuta las acciones, bueno, de organizar el transporte, la colaboración, que es el que ayuda a articular todas las cuestiones necesarias para ejecutar, porque el proyecto no necesariamente será al lado de la universidad, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, nosotros también hemos desarrollado en la universidad, tenemos un proyecto de aprendizaje servicio para los estudiantes de educación infantil y primaria y educación social. ¿Qué tienen que hacer? Les había comentado en una clase anterior, el proyecto era reforestar la zona de la universidad. Todos los profesores irán a sus centros educativos y trabajarán casi siempre el huerto escolar, pero pobrecillos de ellos que van a trabajar el huerto escolar si no saben hacer absolutamente nada con la tierra, ¿verdad? Pues entonces el aprendizaje de servicio consistió en que iban a reforestar la parte de la facultad los mismos estudiantes para que tengan esta cercanía de coger la tierra, de poner su planta, de regar, de cuidarla durante todo el año, ¿sí? O sea, que ellos tuvieran la experiencia primero para que luego cuando vayan a las aulas y trabajen en el huerto escolar, pues ya vayan con cierto conocimiento y ahí se les enseña cómo preparar y todo eso. Entonces, este servicio que hacen los alumnos al entorno de nuestra facultad, pues les ha valido muchísimo para luego su práctica real, ¿sí? Es otro ejemplo del aprendizaje de servicio. Pero ya verán en el vídeo, que no lo hemos visto, pero que se puede hacer muchas otras cosas más. Intervenciones que no, por ejemplo, de recoger hasta lugares que están contaminados, como, o sea, por la basura que echan o en los parques, como generar una conciencia diferente, ¿sí? Se puede hacer muchísimos proyectos de aprendizaje de servicio, ¿ok? Yo creo que algunos de los proyectos de aprendizaje de servicio que van muy vinculados como proyecto aprendizaje basado en proyectos son, por ejemplo, los de enfermería que nos ha comentado su compañera Carla. Los estudiantes van a unas zonas y van a vacunar y todo esto, pero a diferencia del aprendizaje
de intervención que hacen, este aprendizaje de servicio, los estudiantes son los que deben determinar las zonas y sus características. Ellos comienzan a tomar el rol para la partida, no es que nosotros, en este caso, Carla nos decía que ellos ya tienen seleccionados y van, ¿no? A zonas para vacunar y todo esto. Pero a diferencia, el aprendizaje de servicio lo que pretende es que el alumno sea el que identifique el problema, que identifique las posibles soluciones y trabaje en eso, ¿sí? Y perdóname, Ronald, voy a terminar con esto, ya te doy la palabra. Sí, algunas de las ventajas que tiene el aprendizaje de servicio es que mejora, por supuesto, esa visión de servicio a la comunidad que debe tener nuestro alumno. Sí, además, el servicio mejora su aprendizaje porque le pone en situación real, le desarrolla habilidades. Bueno, aquí yo se nota que lo hice de noche porque estoy seguro ya durmiendo. Disculpar, desarrolla habilidades y competencias diversas para la vida, no solamente en conocimiento, sino para la vida, que es lo fundamental para nuestros alumnos. Se tienen que desenvolver adecuadamente en diferentes contextos y lo que esperamos nosotros es que ellos salgan de la universidad no solo con conocimientos, sino con capacidades para liderar, ¿sí? Y esto les ayuda muchísimo. Algunas desventajas, pues que el currículum, ya sabemos cómo es, nuestro peor enemigo, y esto requiere horas para dedicarse, no solamente para trabajarlo y para llevarlo a cabo, sino de preparación también, ¿sí? Y a veces puede terminar enseñando la lección equivocada, ¿sí? Y forzando, digamos, en realidad conduciendo a prejuicios o estereotipos, ¿sí? Si las actividades que nosotros hemos desarrollado no están bien encaminadas. Y necesitamos siempre hacer el nivel de reflexión para que nuestros alumnos lleguen al punto que nosotros deseamos, el deseable, ¿sí? Entonces, el aprendizaje de servicio eh, deriva de esa objetivación del alumno cuando él y ustedes plantean la situación, pero es él el quien va a proponer las partes del proceso de solución. Y van a trabajar no solo ellos, sino que tienen que aprender a relacionarse con otros. Es decir, buscar ayudas, intervenciones de otros, y tienen que hacerlo los alumnos. Porque si no, si lo haces tú como profe, te facilitas, te agilizas, pero los alumnos no aprenderán qué puertas tocaste para poder lograr tu objetivo. ¿Ok? Entonces, Ronald. Sí, profesora, realmente le agradezco la guía que usted nos da con ese conocimiento, es muy interesante. Y más que todo quería, no sé si podría, me permitiría dar aportar una experiencia que tuve como docente, ¿no? En este de aprendizaje de servicio, yo trabajo en el área de turismo, ¿no? Entonces, cuando yo estaba enseñando en el área y un curso específicamente de administración turística, justo nos vio este tema de la Navidad y todo lo demás, donde los alumnos, generalmente acá, por lo menos en Cusco, todas las organizaciones, ya sean empresas, lo que sea, llevan a las comunidades altoandinas, acá se les denomina así, a las comunidades de muy poca necesidad o extrema pobreza, donde les llevan pues una actividad donde les llevan una chocolatada, un panetón y todo lo demás, ¿no? Entonces, mis alumnos me pidieron hacer eso. Entonces, yo lo que hice, profesora, y esto es una experiencia que les acoto a mis compañeros, de repente lo puedan utilizar, porque al siguiente semestre otros docentes también utilizaron esta idea y les fue muy bien también. Lo que hice fue decirles, ya, a ver, ¿qué quieren hacer? Queremos llevar esto, queremos llevar juguetes, chocolatada, ¿qué más? Entonces, ahí ya no había más ideas. Entonces yo dije, no, vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá en Administración Turística, ustedes van a crear una empresa virtual, una empresa simulada, donde van a ustedes elegir un gerente, un administrador, un jefe de alimentos y bebidas, un jefe de almacén, un jefe de recursos humanos, un área de actividades, un área cultural, un área artística, y así. Entonces me van a estructurar, me van a hacer una estructura de una organización donde ustedes van a llevar este apoyo, pero dirigiéndolo por ese tema y por lo que Por lo que estamos estamos aprendiendo, ¿no? aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Al final salió excelente porque había un gerente quien lideraba, había un administrador quien controlaba, había un jefe de alimentos donde se hizo cargo ¿cómo se llama? De la chocolatada, había el recurso humano donde controlaba el cumplimiento de todos los alumnos y así. Entonces,
y llevaron títeres, llevaron en la área de actividad de recreación y cultura, llevaron y simularon qué sé yo, una audiencia de una pareja que estaban peleando, porque en las comunidades mucho toman, y las consecuencias que llevaba eso, y así. Entonces, esa quería darle una experiencia, contarle una experiencia que hice y me salió muy bien, y los alumnos aplicaron todo el conocimiento teórico, todas las competencias dentro de esto, y fue genial y a los alumnos les encantaron. Esto quería comentarle, profesora y compañeros. Gracias. Fantástico. Cerramos con un broche de oro con esta aportación de Ronald que nos comenta esta experiencia, efectivamente, ¿no? O sea, ya que vamos a ir a hacer esto y que no sea solo repartir chocolate y pan, sino que sea una expresión del aprendizaje, pero bien organizado, ¿no? Con muchas más cosas que solo pan y chocolate. Es el resultado de dejar a los alumnos que puedan proponer ideas, de que puedan sacar lo que llevan dentro y que sobre todo su impacto en la sociedad sea mucho mayor. Y seguramente ellos mismos han sentido muy satisfechos de haberlo logrado. Me parece un proyecto fantástico. No sé si alguien más quiere comentar algo. Ya no tenemos tiempo, pero como es nuestra última clase, voy a dar tiempo a alguien más si quiere comentar alguna experiencia, pero a mí me ha parecido fantástica esta, la experiencia de Ronald. Y ahí se ven los roles. En este caso, pues el gerente con toda seguridad es aquel que sabe manejar mucho más a a la gente, sí tiene que desarrollar esas competencias, sí, el encargado de la actividad tiene que reportar al gerente y tiene que organizar todo, si van a ir a otro sitio, seguramente buscar el coche, ¿no? Que les va a llevar, dónde recogen el panetón, cómo organizan. Es que es un despliegue logístico tremendo que solo lo pueden hacer si hay mucha gente implicada. Sí, efectivamente, Brenda. Genial, genial. Ha sido fantástico. Pues, dado que no hay más, yo les voy a colocar en los Profesora, recursos. una Sí, sí, cosita, Adrián. chiquita nomás, chiquita. Sí, Todo lo que es servicio, colaboración con la comunidad y todo lo que hemos estado viendo, yo lo aprendí mucho con los scouts. Entonces sí sería bueno fomentar lo que son los scouts dentro de los colegios para que el alumno desde chico, desde los novatos, aprenda lo que es la comunidad, aprenda lo que es el servicio, esté preparado para ayudar a la comunidad y demás. Muchas cosas de labor social que yo he trabajado, mucho de lo que es ayuda al prójimo, lo aprendí ahí. 18 años dentro del movimiento. Entonces, no es solamente un enfoque de la educación formal, también hay que ver la educación no formal, donde está incluido los scouts. Y eso podría ayudar muchísimo también. gracias, gracias, Adrián. Y solamente voy a hacer un apunte a lo que has comentado. Eh, Aprender a servir, ¿sí? Colaborar y contribuir está muy bien. En el caso del aprendizaje de servicio como metodología educativa, su propósito es que apliques el conocimiento que has adquirido haciendo un servicio. Sí, esa sería la diferencia. Los scouts hacen cosas, pero no porque, digamos, porque el líder tiene conocimiento y ayuda y articula, está muy bien y los jóvenes aportan, pero en este caso, específicamente de esta metodología aplicada en el ámbito de la educación, es que aprovechemos ese conocimiento teórico que nosotros estamos impartiendo, que le estamos dando, todo lo que estamos trabajando en clase para servir, ¿sí? En ese ámbito, ¿sí? Que no es tampoco, no es una práctica como las prácticas profesionales, es una actividad de intervención social, por lo tanto, será necesario que ellos se articulen, se relacionen con agentes sociales, la comunidad, ¿sí? Entonces, esta es una de las partecitas que difiere, digamos, que lo otro muy bien, que van aprendiendo y que deberían, es una cosa muy buena, pero hay solamente que apuntar eso. No sé si Evaristo tenía Ok, la mano levantada. Sí, señora, en un caso que teníamos en el apogeo mío en el primer año de derecho de dar a otras materias transversales, yo doy constitución política acá en de la legislación colombiana. Y pues hay mecanismos de participación ciudadana y uno de los mecanismos que siempre impartía era enseñar tutela y tenían que llevarme un caso real cada uno de los estudiantes, así sea núcleo familiar, conocido, amigo, vecino,
y tenían que estructurar la tutela y yo se las corregía, les enseñaba cómo construir la tutela y así supe con unos que les sirvieron para llevar los medicamentos de la mamá, para pedir unas citas de otros amigos. Entonces eso fue como uno también de las enseñanzas que ellos recordaron y les decían, lo importante no es solamente decir una idea, sino cómo decirla y ellos muy juiciosamente la hicieron muy bien. Muchas gracias, Evaristo. Eso es uno a uno de tus alumnos, ¿sí? Con una acción, con una propuesta para que pongan en práctica sirviendo a la comunidad. Pues fantástico. Les agradezco muchísimo. Le he comentado ya al profesor Carlos que son geniales, así que sigan como están hasta ahora. Ha sido un semestre maravilloso. He disfrutado mucho y espero quedar en contacto, que se animen y que estemos en contacto a fin de que podamos, en el futuro, uno nunca sabe, nuestros caminos se pueden encontrar, me puedo ir a Colombia, Perú, ¿sí? A cualquier sitio y organizar eventos virtuales. Si yo conozco, ya les he dicho, les voy a hacer llegar para que ustedes, si ustedes tienen un WhatsApp o un grupo así, no se salgan, sigan participando, sigan aportando. Eso hace una comunidad cuando nosotros realmente somos activos y queremos contribuir al aprendizaje de todos. Les agradezco muchísimo, ha sido una experiencia maravillosa estar con ustedes. Me voy con una sensación maravillosa. Recordar, echar un ojo al examen público que tenemos desde el primer día de clases, está ahí, ¿sí? Y yo voy a preparar un material de repaso que espero les sirva para prepararse para el examen. Estoy muy agradecida por cada uno de ustedes y les deseo mucho éxito. Este año será un año maravilloso porque van a terminar, a mediados ya van a tener el título de máster. Así que ánimo y a seguir adelante, ¿ok? Gracias, Gracias, Profe, profesor. muchísimas Muchísimas Muchas gracias gracias por todo. por todos gracias. sus éxitos aportes. también. Un Gracias por gusto. A todo. usted. Muchas Muchas gracias. gracias por todos sus aportes y sus Gracias. enseñanzas. Ha sido un honor, Ay, la profesora. vamos a extrañar, maestra. Muy genuina usted, Muchas auténtica, de No, gracias. verdad. ha Me quedo sido con una maravilloso. pena. Me quedo con una pena, es un vacío. De veras, maestra. No se preocupen, Carlos es genial, el profe Carlos es magnífico y estará encantado de estar con ustedes en la siguiente clase. Así que mucho ánimo y nada, yo creo que con Liliana, María Liliana, nos encontraremos en algún momento en mi ciudad porque ella tiene convenio con la universidad de mi ciudad en Bolivia. Así que tarde o temprano Exactamente. nos veremos por ahí. Seguramente, seguramente, profesora Zulma, nos vamos a encontrar en algún proyecto que tiene que ver con Argentina y Bolivia, y particularmente con Tarija. Exactamente, pues muchísimas gracias a Gracias, todos. maestra. A ver, Gracias también. Hasta luego. Muchos éxitos. Gracias, profesor. Hasta igual, luego. igual, Cuídense. muchas gracias. Gracias. Tanto. Gracias, Igual, Adrián, profe. gracias por tus aportes, gracias a todos por sus aportes maravillosos y Gracias, sus profesor. visiones. Voy a responder aquí a Luis Jesús que dice, en respecto a lo que puede venir del examen, si yo te digo las preguntas, ya no tiene gracia el examen. Pero Profesora, tienen la muchas gracias, misma, profe. de nada, Ronald, a ti muchas gracias por tus intervenciones. Pero Gracias, profesora. sí que pueden considerar uno el modelo del examen y yo voy a preparar un recurso de repaso para que ustedes tengan más fresquita todas las cosas. ¿Ok? Pues Muchas nada, gracias. ánimo, Muchas gracias. Muchas ánimo. gracias. Les Muchas haré llegar Y con gracias. el mucho profesor Carlos. éxito. Mucho Gracias, éxito. Muchísimos éxitos. gracias, muchas gracias. Un saludo y aquí pues ya, ahora sí dejamos de grabar, de todo, porque si no, me quedo yo aquí hasta muy tarde. Ya ahí los veo. Muchísimas gracias por sus maravillosas intervenciones, como siempre. Han sido maravillosas. A ver, no sé si lo he detenido aquí.